En este segundo módulo vamos a trabajar con funciones para manejo avanzado de datos. Ya en oportunidad del primer curso hemos trabajado con varias funciones, pero en esta oportunidad queremos priorizar aquellas funciones de un contenido más avanzado, dadas las características de este curso. En este video quiero trabajar básicamente sobre 4 funciones que se utilizan bastante y que nos van a permitir también trabajar más adelante con álgebra de funciones. Una de las funciones que quiero volver a trabajar, ya lo habíamos hablado en el primer curso, es la función de búsqueda vertical. La función de búsqueda vertical, buscar B, o en versiones anteriores de Excel, como Excel 2010, funciona como consul B corta, pero la sintaxis es la misma. Esta función nos permite, dada una tabla de datos, yo entro por una cierta columna y le digo que cuando encuentre un dato que yo quiero, se desplace una cierta cantidad de columnas hacia la derecha y me dé el valor que yo estoy buscando. Tomamos este ejemplo que ya hemos utilizado en el otro curso. Supongamos que yo voy a querer buscar el código, el nombre del producto cuyo código es FX2. Lo que voy a hacer es escribir FX2. Pero fíjense ustedes que si yo le pongo FX2, lo va a interpretar como la columna FX y la celda 2. FX2 es un texto. Cada vez que yo en estas funciones tengo que escribir sobre un texto, lo tengo que acompañar de comillas dobles. Por lo tanto, le voy a decir lo que estoy buscando es FX2 con comillas dobles. El segundo elemento que tengo que decirle es dónde lo tengo que buscar. Y recuerden ustedes que la primera columna tiene que ser la columna de búsqueda. Por lo tanto, voy a tener que utilizar mi primera columna donde tengo los códigos. Y luego me voy a desplazar solamente dos. La actual y la siguiente. El siguiente dato es en qué columna yo tengo que encontrar el dato que estoy buscando. En este caso, no va a ser la columna número 1, sino la columna número 2. Por lo tanto, le voy a poner un 2. Como es un número, no va entre comillas dobles. Y la siguiente característica, fuerza, figura ordenado, pero en rigor de verdad es para forzar la coincidencia exacta o aproximado. Como yo en este caso voy a querer coincidencia exacta porque quiero exactamente ese texto, le voy a poner falso. La coincidencia exacta es falso. Por lo tanto me dice, el código FX2 corresponde a bromato de calcio. Fíjense que si yo le sacase las comillas dobles, me va a dar error. ¿Qué usos le damos a esta función? Básicamente piensen ustedes cuando uno está trabajando con bases de datos de algunos miles de registros, de pronto encontrar un dato puede ser muy engorroso, de ahí la utilidad de esta fórmula. Otra versión, si yo quiero buscar no ya un texto, sino un número, por ejemplo, el código de cliente, le digo primero el número de cliente, supongamos 34, fíjense que no le puse la comilla doble. Le digo que quiero, dónde lo quiero buscar, le digo el número de columna, de que todo está escrito acá, y le digo nuevamente falso. Y ahora encontró, ¿ven? El código número 34 corresponde al cliente Miguel Peirone. Búsqueda de textos o búsqueda de cifras. Este es el primer uso que queríamos resaltar. La otra función que me interesa volver a trabajar es la función índice.
La función índice yo la encuentro aquí en fórmulas, búsquedas y referencia. La función índice a mí me permite, señala acá que tiene varios argumentos, voy a elegir el primero, me permite encontrar en una matriz un dato determinado. En este caso yo voy a seleccionar, por ejemplo, esta matriz, que no es una matriz numérica, es una matriz que contiene textos y números. Le voy a decir, de esa matriz, búsqueme el dato que está en la fila 4, en la columna 3. En esa matriz, fíjense, la fila 4, la columna 3, corresponde a este dato, el cliente Sara Esther Antunes. Fíjense que esta fórmula permite encontrar fácilmente en una matriz un dato que yo estoy buscando. En donde le digo, le marco la matriz y le digo fila y columna y ahí encuentro el dato. La tercera función que quiero en este caso agregar, porque las dos anteriores las habíamos trabajado en el curso anterior, es la función coincidir. Fíjense que yo a veces utilizo aquí, buscando en fórmula, o a veces directamente escribo. Personalmente, como les dije en el curso inicial, me parece más útil escribir, es más rápido no tener que trabajar con el mouse. La función coincidir, ¿qué objetivos persigue? Yo necesito decirle qué dato estoy buscando, un dato determinado que estoy buscando, y dentro de una matriz voy a encontrar la posición relativa. Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a buscar el nombre de este cliente que se llama Raúl Gandín, Sociedad Anónima. Como es un texto, nuevamente, comillas dobles. Y va a ser Raúl Gandín, Sociedad Anónima. Cierro comillas dobles. Le voy a decir dónde lo voy a buscar. En este caso va a ser esta matriz, que en realidad es un vector, punto y coma, y la coincidencia. En este caso yo voy a elegir coincidencia exacta. O sea, ¿dónde está situado ese dato? En el número 1, porque era el primero que estoy buscando. Si yo cambiase la referencia y en lugar de escribir Raúl Gandín, escribo Miguel Peirone, que van a ver que es el número 3, le doy Enter, me aparece el número 3. Y vamos a hacer un tercer uso. Yo voy a escribir el texto en otra celda contigua, digamos por aquí. Entonces voy a modificar mi fórmula. En lugar yo de ponerle el texto, le voy a decir el texto que está en esta celda. Y entonces me da nuevamente el número 3. La función coincidir apunta a identificar un determinado dato en un vector determinado. Así como lo puse como texto, lo puedo poner como números y la función va a comportarse de la misma manera. Y la cuarta función que quiero mostrarles es lo que se llama desvío a partir de una referencia. Desvío a partir de una referencia es la fórmula desref. La fórmula desref me pide, básicamente, a partir de una celda de referencia, por ejemplo esta, me voy a desplazar 4 filas hacia abajo, 5 filas hacia la derecha y me va a dar un dato relativo. Fíjense que yo le pedí a partir de esta celda, por lo tanto dije 1, 2, 3, 4 celdas hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5 columnas hacia la derecha. ¿Ven? A partir de un dato encuentra una posición relativa. De ahí quedaba 90.
Si yo le modifico y ahora le digo no vaya 4, vaya -1. O sea, en lugar de ir hacia abajo va a tener que ir hacia arriba. Y le voy a decir 3 hacia la derecha. Me encuentra el 0,3, claro, porque le dije 1 hacia abajo y 3 hacia la derecha. 4 fórmulas. Búsqueda vertical, muy utilizada en bases de datos. La fórmula índice, localizar en una tabla un dato determinado, la posición relativa de un dato determinado. La fórmula coincidir, encontrar un dato en una tabla, en un vector. Y cuarto, la posición relativa, un dato que está en una posición relativa respecto de otra en la matriz. Con estos elementos vamos a tener herramientas para trabajar en bases de datos y también para trabajar en álgebra de matrices.